Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate. Este día martes 2 de octubre, un poco atrasado. Larga la cadena, de las más largas que recuerdo en los últimos años. Pero bueno, aquí estamos para empezar el programa. Nuestro invitado de hoy es el señor ministro de Hacienda, Nelson Fuentes. Buenas noches, ministro, bienvenido. Buenas noches, Nacho, buenas noches a todas las personas que nos acompañan. Aquí estamos para atender todas sus consultas. Tenemos tema interesante, vamos a hablar sobre el presupuesto general de la Nación que fue entregado recién hace unos días a la Asamblea Legislativa, un presupuesto de 6.733 millones de dólares, que es el más alto registrado hasta ahora, con una deuda de 1.400 millones que hay que adquirir para poder tener un presupuesto financiable como lo exige hoy día la ley. Todos estos temas y todo lo que deriva del presupuesto serán los temas de esta noche. Vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, como dije, el presupuesto de 6.733 millones, que incluye una deuda de 1.400 millones. A mí me queda, digamos que sin deuda, sería el presupuesto de 5.333 millones. El año pasado fue de 5.467 millones, o este año, porque estamos hablando del presupuesto de 2019, y estoy hablando de la cifra de este año. Corríjame si no es así. Quitando la deuda, ¿es un presupuesto más bajo que el año pasado? No. 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 Entonces yo estoy mal con los números aquí. A ver, tenemos un presupuesto de este año que se aprobó de 5.467 millones. 5.467 millones. Sí, ese es el presupuesto votado 2018. 2018, ¿ya? Y hemos solicitado a revisión a la Asamblea Legislativa un presupuesto de 6.733 millones. Pero ahí está incluida la deuda. Si restamos la deuda, que son 800 millones. ¿No son 1.400? La deuda por títulos de bonos que hay que pagar el próximo año son 800 millones. Ya. El resto es deuda normal, deuda, amortización e intereses que vamos haciendo mes a mes. Si restamos los 800 millones... Nos quedan 465, más o menos. Nos quedan 5.465. No. A ver, vamos a sacar la calculadora para que nos... Si tenemos 1.265 menos 800, son 465 Correcto. Millones, que incrementa el presupuesto con respecto al año 2018. Año 2018. Es decir... Es un presupuesto más alto. Sí, por 465 millones. Ok. Y si incluimos deuda, llega a 6.733. Es correcto. Eso es. ¿No se podía hacer otra cosa? Bueno, porque Nacho, uno dice, bueno, pues tú estás basando en un crecimiento de un 2.6% de crecimiento el próximo año, una inflación de un 2%, tengo entendido, una deuda del 70%. Yo creo que es importante aclarar a la población qué es este presupuesto, ¿no? Se habla de este crecimiento de 1.400 millones y voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible para que los que nos estén acompañando pues puedan comprender. Hay 1.400 millones de brecha no financiada, es decir, el presupuesto incrementa 1.200, pero la brecha sin financiamiento, lo que hemos solicitado a la Asamblea, que se haga una emisión de títulos de deuda para que una vez que se apruebe el presupuesto esté ingresos y gastos equilibrado. Entonces hay 1.400 millones de brecha no financiada. Esa brecha no financiada, en otras palabras, son los 800 millones de la deuda de títulos valores que hay que pagar en el mes de diciembre del 2019. Los 350 millones que hay que pagar de gasto recurrente que
se está desarrollando también en el año 2018 y pasa a 2019. Hay una pérdida de ingresos por las inconstitucionalidades de la sala de 115 millones de dólares que corresponden al que ya se deja de cobrar el impuesto a las operaciones financieras y la no regulación de los precios de transferencia. Ahí perdemos 115 millones. Precios de transferencia es la relación que existe entre las casas matrices y las filiales y cuál es el comportamiento de los costos y gastos que tienen entre ellas. Eso se declaró inconstitucional. ¿Qué más hay? El sistema de ahorro previsional está aumentando 88 millones. ¿Qué más? El ITSFA, las pensiones del Instituto Provisional de la Fuerza Armada, está creciendo 22 millones por pago de pensiones. ¿Qué más hay? 16 millones que incrementa el subsidio al gas. ¿Qué más tenemos? Tenemos el escalafón de salud que incrementa 17 millones. Tenemos 17 millones de medicamentos y básicamente pare de contar. Eso es, en síntesis, en pocas palabras, lo que lleva el presupuesto. Ok. A ver, es un presupuesto difícil de manejar, ¿no? O sea, estamos hablando de muy un complicado. Yo le mencionaba hoy a la Comisión de Hacienda que llegar a esta racionalidad cumpliendo la ley de responsabilidad fiscal, hemos hecho una propuesta de 4.6%, es decir, 2.6% que crece la economía y 2% de inflación. La ley de responsabilidad fiscal nos dice que el gasto de consumo no puede crecer más que la economía. Es decir, que las remuneraciones y los bienes y servicios no pueden crecer más que 4.6%. Entonces nosotros hemos preparado una propuesta dando cumplimiento a la ley y dando cumplimiento a aquellos contratos colectivos, a la ley del escalafón, damos cumplimiento al escalafón de educación, hemos hecho una propuesta para los veteranos de guerra. Entonces, tratando de cumplir la mayor parte de los gastos, creemos que hemos presentado un presupuesto lo más reducido posible. Aunque parezca, perdón que sea así, pero aunque parezca que crece 1.400 millones, esos 1.400 millones crecen en lo mínimo. Y es importante aclarar que el Ministerio de Hacienda recibió por parte de las demás, más de 100 instituciones que comprenden los órganos de Estado, recibió solicitudes para ampliar el presupuesto por más de 1.000 millones. Y esos 1.000 millones no fueron aceptados por el Ministerio de Hacienda y incorporamos al presupuesto, entre otras palabras, más o menos 350 Aún así, millones. Sube seguridad en 9.9 millones, sube educación en 56 millones, sube salud en 39 millones, sube el MOP, es el que más sube, en 67.1 millones, y dos que bajan son Casa Presidencial en 23.2, porque ahora se va a asignar diferente la parte cultura, tiene su presupuesto aparte, y agricultura que baja en 9.6 millones. Correcto, es decir, al final, ¿qué estamos priorizando, no? Yo decía que este presupuesto es el presupuesto de inversión pública. ¿Por qué? Porque estamos mostrando una cantidad de proyectos y está creciendo un poco más de lo normal los proyectos de inversión que se están desarrollando ahora en el presupuesto. ¿Cuáles son los proyectos? 42.2 millones para el bypass de San Miguel, que dicho sea de paso tiene como 10 años sin hacerse. 146 millones para la presa del Chaparral, quiero preguntarte sobre eso. 51.3 Fomilenio, 30.4 millones para la planta potabilizadora de Las Pavas, 1.5 millones para la administración, para que El Salvador se integre a la Unión Aduanera. 146 millones para la presa del Chaparral, vuelvo a lo mismo. ¿Por qué? Bueno, eso lo han solicitado. Y es uno de los casos que queda poco claro, porque tengo entendido que el presupuesto inicial ya estamos sobrepasados a lo que era inicialmente lo que se dijo que iba a ser la inversión por la presa del Chaparral. Bueno, antes de eso, Nacho, yo creo que es importante mencionar cuánto es el total de la inversión pública, ¿no?
Entonces, aclarar a la población que el presupuesto lleva 1.007 millones, 1.000 millones, digamos, de inversión pública, que corresponde a 3.7% del PIB. Es decir, la administración pública siguiente va a tener recursos para invertir, y si es buen ejecutor, debería de cumplir al menos con un 80% de esta inversión pública. Es muy complejo, pero hay que hacer grandes esfuerzos, que quizás el 2019 debería ser uno de los años en los cuales debe iniciar un proceso de reconversión de inversión pública fuerte, ¿ya? Continuar con el esfuerzo que se ha hecho. Este año, pues nosotros calculamos estar más o menos en 760, 770 millones, finalizar con eso, y eso rondaría el 72% de ejecución. Frente a eso, tu pregunta, creo que es importante hacer la reseña. El CEL nos ha hecho una solicitud de 147 millones para el próximo año. Ellos calculan que van a invertir de recursos propios 47.6, y tienen un préstamo de 100 millones con el cual ejecutarían el préstamo. Nosotros hemos incorporado al presupuesto la cantidad que ellos han planteado que van a ejecutar. Si ellos disminuyen su ejecución de inversión pública, va a disminuir fuertemente toda la inversión pública, porque es un gran porcentaje de los 800.000 millones que nosotros tenemos. Es normal que, bueno, voy al corte primero, tengo que ir al corte, te voy a hacer una pregunta más sobre obras públicas. Ya volvemos. Con la nueva línea de crédito, ahora puedes adquirir una moto nueva. Cosabi DRL te lo facilita, con financiamiento del 100% y plazo de 5 años. Si necesitas carro y tu dinero no te alcanza, Cosabi DRL es tu mejor opción para comprar tu vehículo nuevo o usado. Te financiamos hasta el 100% y plazo de hasta 7 años. Para mayor información, llama al PBX 2241-4200 o visita nuestras agencias. Cosabi DRL, tu crecimiento es nuestro compromiso. Dale energía, dale crecimiento, dale cada día Vacaolinita, que además nutre, fortalece los huesos, dientes y el sistema nervioso, para que tus hijos estén fuertes, sanos y con energía. Vacaolinita. Vacaolinita, con sabor a frutas. Vacaolinita, eso quiero yo. Niños en crecimiento, niños felices. El segundo segmento de debate, gracias a Banco Agrícola. Este es el momento de todos. Banco Agrícola nos hace un llamado a la reflexión, a que nos demos cuenta que este es el momento de hacer que las cosas sucedan, de superar adversidades y sobrepasar límites. Es nuestro momento de construir un mejor país todos. El único capaz de hacer que las cosas sucedan, de producir emociones, de superar adversidades y sobrepasar límites, de estar aquí y aquí. Eres tú. Por eso creemos que este es tu momento. Es el momento de las familias, de los que regresan, el momento de los que se conectan, de los que se atreven a opinar y de los que nos levantamos a construir un mejor país todos los días. Es el momento de todos. A ver, y la pregunta es, porque este es el presupuesto mayor que ha tenido el gobierno del presidente Sánchez Serén en obras públicas. ¿Por qué el presupuesto mayor se hace exactamente cuando solamente le quedan 5 meses de gobierno, no un año? Partiendo de la base, digamos, que lo que se aprueba hoy día empieza por marzo a hacerse y va a terminar a fines de año ya en otro gobierno. Claro. Bueno, Nacho, yo creo que es importante el rumbo. Creo que hay que decir que este país
sale del el lento crecimiento, aquel PIB potencial que nos decían los organismos internacionales que no pasábamos del 2%. Yo de verdad me siento optimista en que el primer semestre del año las tasas de crecimiento rondaban arriba del 3% y el segundo semestre va a rondar 2.5 y en promedio, digamos, el año va a estar en 2.6. ¡Qué bueno! ¿Por qué? Bueno, hay inversión pública, estamos creciendo 43% más que el año pasado, es decir, al mes de agosto nosotros teníamos el año pasado 300 millones de ejecución de inversión pública, bajísima, y este año hemos crecido 43%, estamos arriba de 420. Entonces yo creo que hay que seguir dinamizando a través de la inversión pública el desarrollo económico del país. Creo que eso le va a dar también ritmo a la inversión privada y en particular, déjame decir, Nacho, que yo creo sustancialmente que las elecciones no deberían parar la inversión pública. El trabajador público debe seguir trabajando, debe seguir fomentando los proyectos de inversión pública, más allá de que administración pública comience en junio, debe continuar los proyectos de inversión. La nueva administración probablemente va a determinar para el presupuesto 2020 cuáles son sus prioridades estratégicas, pero el 2019 debe seguir invirtiendo el país. ¿Por qué? Porque el crecimiento no debe bajar. Al contrario, debemos hacer los mayores esfuerzos porque este país crezca. Bueno, otra pregunta y que ayer la verdad es que la mencionó bastante el presidente de la Asamblea Legislativa cuando se le preguntó por lo que él había visto de este presupuesto entregado a la Asamblea, es el rubro de 30 millones en gastos reservados. Me gustaría que me explicaras cómo está tratando ahora el Ministerio de Hacienda los gastos reservados, porque parece que hay una gran diferencia. De hecho, son mucho menos que antes. Sí, Nacho. Yo creo que también aquí es importante, bueno, mi propuesta al Consejo de Ministros y al Presidente de la República fue, yo tengo, digamos, de ser ministro 5 meses, ya 5, poco más, y creo que era importante reconocer que debe haber mayor transparencia en los gastos reservados, porque la sala también ya nos dijo, bueno, esto para dónde va, ¿no? Entonces, la prioridad que yo tomé en cuenta es, bueno, como se lo dije, digamos, al presidente Quijano en la presentación del presupuesto, este país tiene gastos reservados, con miedo a equivocarme, quizás desde que tenemos Constitución de la República, ¿verdad? Es decir, siempre hubo necesidad de gastos de defensa, gastos de inteligencia, gastos reservados del presidente, directamente del presidente, y lo que hemos hecho es darle coherencia al concepto de gastos reservados, y esa coherencia se da a partir de el organismo de inteligencia del Estado, que es una unidad que se maneja directamente desde la unidad del presidente. Creo yo que, y que además tiene una institucionalidad, tiene constitucionalidad, y lo que hemos hecho es darle un concepto particular del cual ningún presidente en el futuro debe salirse de ese marco. Entonces, en el pasado se incorporaba este rubro a la dirección y administración institucional que manejaba directamente el presidente. Y por decirte años, 32 millones, 29 millones, 36 millones, estoy en el 2005, 43 millones en el 2006, 44 en 2007, 51 en 2008, 51 en 2009, 32 en 2001, este se repite, perdón. Esas son las cifras más o menos históricas. Sí, históricas. Ya. Y entonces, 30 millones es lo mismo que tiene este año, esa unidad de organismo de inteligencia del Estado. Perdón, y el gasto reservado está dentro. Que antes se llamaba, tenía otro nombre, tú lo nombraste recién. Dirección y Administración Institucional. Ahí Hoy día cambia de nombre. No. Solo cambia el destino. Solo puede ser esos 30 millones para inteligencia. El hecho de que haya estado en la Dirección y Administración Institucional, en el concepto de gastos reservados, le da demasiada amplitud al gasto. Y entonces lo que estamos haciendo es restringiendo la capacidad del Estado sobre el uso de los recursos, definiendo la particularidad
de que son gastos que debe tener el organismo de inteligencia. Y entonces lo que nosotros hicimos, perdón, para entenderlo bien, cuando el Ministerio de Hacienda le asigna a Casa Presidencial 30 millones para gastos reservados, son exclusivamente para uso del aparato de inteligencia. Es correcto. Nada más. Y el artículo 14, que nosotros presentamos un articulado en el presupuesto, donde le estamos dando ese concepto que tienen infinidad de países en el mundo, que ya son recursos que tiene la inteligencia del Estado. Y si me permites leerlo, sí, para que la población sepa hacia cómo se van a dirigir, o la propuesta, digamos, que yo estoy haciendo a la Asamblea Legislativa, es artículo 14. Por la naturaleza de las funciones y responsabilidades de carácter constitucional y legal otorgadas al organismo de inteligencia del Estado, los recursos que le sean asignados dentro del presupuesto general para el ejercicio fiscal tendrán el carácter y naturaleza de reservados y se utilizarán esencialmente para el cumplimiento de las siguientes funciones o finalidades. A. Los gastos de funcionamiento de la naturaleza de inteligencia, contrainteligencia, defensa nacional y ejecución de las mismas, contempladas en las leyes y reglamentos de las que sean aplicables. B. El cumplimiento de las atribuciones del Estado Mayor Presidencial y las actividades derivadas de los planes militares referidos a la seguridad del presidente y otros funcionarios o sujetos que por su posición, estatus, nivel de riesgo u otras circunstancias análogas demanden una especial protección, evitando con ello afectación a la normal gobernanza o que pueda afectar las relaciones con países amigos u organismos. C. Las actividades de inteligencia para detectar, controlar y prevenir riesgos de toda índole, inclusive el crimen organizado y terrorismo, así como las acciones para contrarrestar independientemente de su naturaleza. D. La preparación y ejecución en forma coordinada con las áreas gubernamentales respectivas en atención a sus facultades legales y constitucionales, la defensa de la soberanía e integridad del territorio, respetando los niveles de competencia de cada uno. Ok. Ya, hay uno más, pero digamos, está claro. Creo que pero el concepto es dos preguntas para eso. ¿Hay un organismo de inteligencia del Estado, que es la OIE, que lo maneja directamente el presidente de la República o depende del presidente de la República? Hay un director, pero, sí, pero es una unidad de la presidencia. Digamos. Dependiente de la presidencia de la República. Hay una seguridad, hay una inteligencia del Estado en la Fuerza Armada, hay una inteligencia de Estado en la Policía Nacional Civil. ¿Este dinero puede ir también a los otros aparatos de inteligencia? Es parte del organismo de inteligencia del Estado. Es difícil para mí... Pero operan diferentes, no operan... Sí, operan diferentes. Pueden coordinarse, pero no necesariamente se acuerdan. Pero puede ser para todas esas actividades. Ahora, lo que se preguntaba ayer el presidente de la Asamblea, ¿y esto se va a fiscalizar? ¿Va a tener algún nivel de auditoría? Eso depende de lo que los mismos diputados planteen. Es decir, yo creo que este es un presupuesto que yo he mostrado, he presentado con la venia, digamos, del presidente y del Consejo de Ministros, de llevar un presupuesto lo más transparente posible. Entonces, la decisión está en manos de los diputados, Nacho. Ya. Lo otro está en lo que se dice de que hay un aumento de 100 millones en salarios. ¿Hay un aumento de 100 millones en salarios? Te comento para que vayamos uno a uno okay. y que la población también vaya conociendo. El gobierno central, entendido los tres órganos de Estado, crecen en total 84.4 millones, que corresponde al crecimiento de 4.6% que me permite la Ley de Responsabilidad Fiscal. Es decir, esto está enmarcado en la ley. ¿Y dónde están esos 84 millones? Tenemos 6 millones en el órgano legislativo, tenemos 1.6 millones en la Corte de Cuentas, 8.2 millones en el órgano judicial, 1.9 millones en la Procuraduría General de la República, 2.5 millones en ramo de justicia, 52.7 millones en educación, 4.5 millones en salud, 1.5 millones en obras públicas y 5.2 millones en el resto de las instituciones. Por decirte otras dos instituciones, el contrato colectivo del Ministerio de Trabajo cuesta más o menos 1 millón, el contrato colectivo del Ministerio de Medio Ambiente cuesta otro 1 millón. Ahí están los 84 millones que incrementa el gobierno central, es decir, los tres órganos de Estado. ¿Pero incrementa por aumento de trabajadores, de empleados?
¿O aumenta básicamente por los contratos colectivos firmados? Te doy un ejemplo y no quiero en ningún momento que alguna institución se vea señalada por mencionarla, digamos. Corte de Cuentas tiene una incorporación de 30 plazas nuevas y 58 plazas creadas en 2018, tiene incremento de las contribuciones patronales y de las prestaciones sociales. El órgano judicial dice incorporación de 245 plazas nuevas creadas en ejecución por 3.3, incremento en contribuciones patronales de 1.7 y remuneraciones diversas 3.2. El ramo de Justicia y Seguridad Pública tiene incremento del escalafón policial, incorporación de 239 plazas nuevas e incremento del 1% de contribuciones de las AFP. El ramo de Educación, que son 52.7, es el incremento del escalafón docente y administrativo, tiene aprobado en el 8 de febrero de 2018 por 41 millones e incorporación de 747 nuevos salarios e incremento de contribuciones patronales por 3.8. Es decir, lo que te leo son incrementos de escalafones. Si son materia de seguridad hay plazas, el órgano judicial hay plazas, el órgano legislativo, pues el informe que tengo aquí es creación de nuevas plazas en 2018, o sea que es algo que ha generado pues en este año. Y básicamente, como te decía, educación... ¿Y este incremento de plazas está ajustado a lo que se habló en su momento y se determinó que el país tenía que entrar en una ley de responsabilidad fiscal donde la austeridad era fundamental y que no se iba a contratar nuevas plazas? Por eso es tan importante, Nacho, la regla de consumo que tiene la ley de responsabilidad fiscal. Es decir, la ley de responsabilidad fiscal no nos está restringiendo el hecho de que no pueda haber gasto público. La ley de responsabilidad fiscal nos está restringiendo que la tasa de crecimiento del gasto público no puede sobrepasar el crecimiento de la economía y que eso le da firmeza a las finanzas públicas. Entonces, si nos está diciendo la ley que los gastos de consumo pueden crecer hasta 4.6%, hasta ese nivel se puede crecer, más allá de eso no. Ok, vamos al corte, volvemos un par de minutos. Este año vencen más de 1.7 millones de DUIs. ¿Tu DUI venció? ¡Renuévalo ya! Tu DUI vigente es el único documento que te permite votar, cambiar cheques, tramitar remesas, hacer valer tus derechos y muchos beneficios más. Evita aglomeraciones y haz tu cita en línea en www.dui-sb.com o llamando al 2555-1900. DUI Centro, identificando El Salvador, Mühlbauer y Registro Nacional de las Personas Naturales. Dolor estomacal, diarrea, estreñimiento, retorcijones, sueño excesivo, sin apetito. Son síntomas que los parásitos pueden causar a tu cuerpo. Para eliminar los parásitos, eliminando hasta 27 tipos de parásitos. Desparasítate tú y tu familia 2 veces al año con Permex Total. Y para tus hijos menores de 12 años, Permex Pediátrico. AFP Crecer te invita a la Conferencia Magistral Summit 2018, presentando a Tal Ben-Shahar, destacado profesor, escritor y consultor de liderazgo, ética y felicidad, reconocido por sus cátedras en Harvard, con el tema La ciencia de tu felicidad. Este evento hace parte de la gira Sura Summit realizada en México, Colombia, Perú, Chile y Uruguay, y por primera vez en El Salvador, exclusivo para clientes de AFP Crecer. Más información en www.crecer.com.sb. El tercer segmento de debate gracias a Sistema Fede Crédito. Disfruta de tu tiempo hasta donde quieras utilizando los canales electrónicos del Sistema Fede Crédito. Cada minuto del día es importante para aprovecharlo. Pero si las horas no te alcanzan, utiliza nuestros canales electrónicos para realizar tus operaciones financieras de forma inmediata.
En las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del sistema Fede Crédito te ofrecemos Fede Móvil, Fede Banking y Fede Red 365 para que disfrutes cómodamente tu tiempo hasta donde quieras. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Hoy, señor ministro, usted presentó la ley de responsabilidad fiscal ante la Asamblea Legislativa. Correcto. ¿Bajo qué parámetros? Bueno, se presentaron principalmente tres cosas. El artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Fiscal nos dice que en el momento en que se cambian las cuentas nacionales, es decir, la metodología para estimar el Producto Interno Bruto, es necesario actualizar los parámetros de la Ley de Responsabilidad Fiscal para darle coherencia. Y hubo un cambio en eso. Y entonces hemos hecho el cambio. Lo que le hemos solicitado principalmente a la Asamblea es que en vez de que la carga tributaria sea alcanzar el 17%, es alcanzar el 18.5%. Ahora está en 18.1, 18.2. ¿Qué más le hemos pedido a la Asamblea? Le hemos pedido actualizar los gastos corrientes a gastos de consumo. ¿Por qué? Y aquí me voy a detener un poco. Los gastos corrientes en la clasificación económica se definen las remuneraciones o los salarios, los bienes y servicios, que son las compras a los proveedores, el pago de intereses de la deuda y las transferencias corrientes, que lleva todas las transferencias a los hospitales, el FODES, los subsidios. Esos cuatro. Entonces, la regla de consumo toma los primeros dos, pero la regla de gasto corriente agarraba los cuatro. Entonces, ¿qué pasa si seguíamos manteniendo la regla de gasto corriente? Ahí he escuchado algunos medios que hablan de aumentar el FODES del 8 al 10. Entonces, tomamos transferencias corrientes y por ley de responsabilidad fiscal no podríamos hacerlo. ¿Qué pasa si aumentan las tasas de interés en el mundo de una forma que no podamos parar? Aumentan los intereses de la deuda pública y por ley de responsabilidad fiscal no podríamos pagar los intereses. Entonces, ¿qué es lo que realmente queremos regular? Lo que realmente queremos regular son los salarios y los bienes y servicios del Estado. Y entonces la propuesta que se le hizo este día a la Comisión de Hacienda es que no sea el gasto corriente, sino el gasto de consumo, y que ese no pueda crecer más de 14% del PIB. De aquí al año 2021 debe estar cumplida la meta. Okay. Y el tercer punto es, el objetivo principal de la ley es que la deuda pública sea estable y hagamos los esfuerzos por disminuirla. Yo le dije a la Comisión de Hacienda esta tarde que si nosotros realmente queremos disminuir contundentemente la deuda pública, no puede ser a base de ajustes fiscales, de medidas de ingresos y gastos. No, tiene que ser a base de crecimiento económico. Y entonces, la deuda no debe sobrepasar el 70% con pensiones y la deuda sin pensiones no debe sobrepasar el 50%. Eso es lo que le hemos propuesto a la Comisión de Hacienda y yo espero pues que hayamos logrado pues que los diputados y diputadas tuvieran toda la comprensión y si es necesario pues podemos seguir hablando. Ok, a ver. Si tú estás pidiendo aumentar la carga tributaria a un 18.5, está en 18 ahora, ¿no? Hay que recordar que cuando tomó el gobierno Mauricio Funes estaba en 14, me parece. Más o menos, pero con la vieja... Pero con el viejo sistema. Pero, sí. ¿Esto significa mejor recaudación o significa más impuestos? Esto significa mejor recaudación. ¿Solo mejor recaudación? Eso justamente se lo planteé esta tarde a la Comisión de Hacienda. Es importante que aprueben el préstamo de los 30 millones de facturación electrónica. Está reconocido a nivel mundial. Es un préstamo para el Ministerio de Hacienda para modernizar el sistema de control. Correcto. ¿Por qué? Porque si nosotros logramos tener el sistema de facturación electrónica, estamos reduciendo al límite, a lo más bajo, los niveles de evasión y elusión fiscal. Porque la factura que uno va al restaurante, al supermercado, a la tienda, a la gasolinera, en el momento en que le emiten su factura, esa factura ya está en Hacienda. Y no solo eso, los costos que estén agarrados a la empresa, en el momento en que el proveedor le compre o venda a la empresa, también ya van a estar en Hacienda. Entonces la capacidad
para poder hacer algún grado de ¿En cuánto elusión mejorado fiscal. en los últimos años la recaudación fiscal? más o Producto, menos. digamos, de un mejor sistema de cobro. Cuando se inició los estudios de evasión fiscal, allá por el año 2008, se estaba hablando de un 42%. Ahora estamos en más o menos un 28% de recaudación de IVA. Eso también se lo pedimos a la Asamblea, que podamos sacar estimaciones de IVA y renta y que estén en base a ley. A ver, ¿en cuánto se estima todavía la evasión? 28%. Se estiman 28%. Es que no te entendí la cifra ya. Sí. Pasó de 45 a 28. De 42 a 28. De 42 a 28 la evasión. ¿A cuánto se puede llegar? ¿A cero no se puede llegar, en mentira? No, yo creo que podemos llegar inclusive a un 15-20%. 15% es una media bastante buena. Sí. No, está muy por debajo de la media, pero eso te lo generan los sistemas de facturación electrónica. Y entonces, ¿cuál es el planteamiento? Porque me hacías la pregunta de 18 a 18 y medio. Sí. Entonces, lo que estamos proponiendo es que puede incrementar El Salvador su recaudación en 1% del PIB. En 1% del PIB dividido entre el 2020 y 2021. ¿Por qué? Porque cada año 1%. No, cada año medio por ciento. Medio por ciento. Porque 2019... Medio por ciento estamos hablando de como 80 millones. No, medio por ciento estamos hablando de más o menos 125. 125 millones, ya. Sí. Ok. Entonces, así se degeneraría el incremento del 18,5. Y eso se lo he expresado a la Comisión de Hacienda, pero les he solicitado pues que de verdad apoyen el Con préstamo. este 18.5 quedamos bastante bien a nivel internacional, como un país que tiene una carga tributaria en realidad, bastante. Ahora, digamos, a pesar del cambio de cuentas nacionales, el 21 de septiembre de este año se presentó por parte del Banco Mundial un informe pequeño sobre gasto público, pero el informe presenta también cómo están los ingresos y gastos relativamente en comparación con América Latina. Y hay un aspecto importante, en términos de ingresos, somos de los 24 países analizados, somos el 7º país con menor recaudación, y de los 24 países somos el 6º país con menor gasto. Entonces, creo yo que es importante porque estamos todavía debajo del promedio, pero eso no es tan relevante si lo que nosotros buscamos es generar estabilidad en las finanzas públicas. Hay que mejorar, pero hay que mejorar de formas innovadoras. Por eso para mí es importante mantener la apuesta por el sistema de facturación electrónica. Ok. Tenemos una deuda de $18,000 aproximadamente. 18,000 millones. Sí, 18,000 millones. 18,000 millones de dólares. Una deuda altísima. Más o corresponde menos al 70% del Producto Interno Bruto del país. Sí. Tú has planteado una renegociación de la deuda. ¿En qué quedó esa renegociación? Tú estás planteando, digamos, de que los grandes cobros que se le van a hacer al país entre el año 2019 y 2024 suman 2.457 millones. Que eso se puede renegociar para bajar, digamos, intereses. A ver, Nacho, yo creo que esto es importantísimo, que tu pregunta, y me da mucha tristeza la respuesta que te voy a dar. Yo presenté esto en el mes de abril porque trato de analizar los mercados internacionales todos los días y veo cuáles van a ser las tendencias en el tiempo. Y le presenté a la Asamblea Legislativa una propuesta en la cual deberíamos de renegociar la deuda del 2019 al 2024, que eran 2.400 millones. ¿Qué pasa con esto? Los mercados, yo les dije, es importante aprovechar la ventana de oportunidad que va a haber entre septiembre y octubre, de tal forma que El Salvador pueda tener una disminución en su tasa de interés y que el riesgo futuro no se vea en los intereses que debe pagar el país. ¿Qué pasó? Más allá de todas las pláticas que hemos tenido con la Comisión de Hacienda por diversas razones políticas que tienen que ver también con la Asamblea, no se ha logrado pues el consenso para haber aprobado esa deuda. Y debo reconocer que aquella ventana que en su momento anuncié ya no existe. Es decir, que si nosotros queríamos bajar la deuda pública en términos de tasa de interés, ya no es posible porque los mercados emergentes
comenzando por Argentina, se encarecieron. Subió la tasa, el Tesoro de los Estados Unidos subió su tasa, 25 puntos básicos, y eso pierde la capacidad competitiva de los mercados emergentes y de la cual El Salvador estaba disminuyendo su tasa impresionantemente. Yo les mencionaba que a 30 años podíamos haber alcanzado una tasa histórica del 7% y ahora pues prácticamente eso se ha subido 100, 150 puntos básicos, que es reconocer que adicionalmente a que esa tasa de interés ha crecido, ya nadie quiere salir a 30 años. Ahorita solo quieren salir a 10. Entonces se pierden 20 años y se aumentan 150 puntos básicos. Entonces, esa ventana que yo mencioné en abril ya no es posible para este año. ¿Y ahora qué nos queda, Nacho? Ahora nos queda rescatar. Rescatar que en el año 2019 no sea más alta la tasa de interés. ¿Por qué? Porque sabemos que va a haber inyección de incremento de tasa por parte del Tesoro de los Estados Unidos. Sabemos que va a seguir incrementando el nivel de riesgo. Y ahora veamos los tiempos en El Salvador. El mercado internacional se cierra el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Después de eso ya no hay mercado. Entonces, si nosotros necesitamos entre 2 a 3 meses para salir al mercado, prácticamente ya estamos fuera en el 2018. Ya no alcanzamos a salir. Y para el próximo año, ¿qué tenemos? No se puede salir a emitir en enero, entre enero y junio no se puede salir a emitir. ¿Por qué? Porque son tiempos de elecciones y estaría un gobierno que está saliendo y no sabemos cuál va a ser la administración pública entrante. Entonces, durante ese momento no podemos salir al mercado, porque el que tiene que salir al mercado es la nueva administración. ¿Qué pasa entonces? Que de junio en adelante tiene 3 meses para emitir, es decir, si se aprobara, tiene junio, julio, agosto. En agosto él estaría saliendo, pero ¿qué pasa en agosto? En agosto el mercado también está de vacaciones. No se puede emitir en mes de agosto los mercados internacionales y hay que esperar hasta septiembre. Hasta septiembre de 2019 se puede salir de nuevo al mercado. Entonces hemos perdido una gran oportunidad. Ok. ¿Esto quedó en la Asamblea Legislativa? ¿Se archivó? No lo sé, Nacho. No lo sé. De verdad para mí es una... desperdiciamos la oportunidad que El Salvador tenía de mejorar la estructura de gestión de deuda. Voy a hacer una última pregunta porque he leído estos días un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, que habla de los países de América Latina, cómo están siendo ineficientes en algunos rubros de la economía y que eso le hace perder mucho dinero o estabilidad financiera. Se refiere a 3 rubros: transferencias focalizadas, compras públicas y remuneraciones a empleados. Va desde el país con el mayor número de ineficiencia, Argentina, hasta el último, que es Chile. Argentina está en primer lugar con una ponderación de un 7.2 y en segundo lugar está El Salvador con una ponderación de 6.5, donde su mayor rubro está en remuneración a empleados, en lo que ellos llaman ineficiencia. No sé si lo has visto este informe. Sí, ¿Qué claro. opinas de eso? Bueno, yo creo que es importante primero darle contexto a la investigación. El contexto es un análisis que se hace a nivel mundial bajo una metodología de ver el incremento de remuneraciones como una ineficiencia de gasto. Entonces, partimos primero de que esa metodología fue definida así y sobre esa base, claramente El Salvador ha incrementado en los últimos años las remuneraciones, pero también hay que reconocer que esas son las brechas sociales históricas que generaban grandes deficiencias en El Salvador. Y quiero darte un ejemplo. La relación en toda América Latina que tienen las remuneraciones es que Costa Rica tiene 56% más altos los salarios que el sector privado. Honduras tiene el 54% más altos los salarios que el sector privado. Y El Salvador está en 55%.
55% más altos los salarios que el sector privado. Es decir, estamos en medio. Entonces, cuando tú relativizas el análisis de remuneraciones, tampoco es que estás excesivo, diferente con otros países de Centroamérica. Al contrario, Costa Rica está más arriba y Honduras está más abajo. Estamos en medio. Entonces, este es un tema metodológico. Cuando habla de transferencias focalizadas, ahí está hablando de inversión. Y entonces, efectivamente, El Salvador, los últimos 4 años, ha tenido una inversión del 60-65%. Hasta este año es que nosotros vamos a alcanzar el 72%. Entonces yo creo que hay un tema de metodología y toda la investigación es una fotografía explícita del año 2016 y eso es importante aclararlo. Bueno, vamos a seguir este tema, obviamente lo vamos a tratar con otra entrevista en relación a qué tanto, digamos, es una medición importante o no para tomar en cuenta. Vamos al corte, ya volvemos. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. En Super Selectos celebramos 7 décadas contigo con el Super Prix Selectos. Llévate todo lo que puedas del Super en 3 minutos. Tú puedes ser uno de los 20 ganadores. Regístrate en caja con tus datos personales y por cada $15 en compras acumulas una participación electrónica. Y si tus compras incluyen marcas participantes, recibes doble participación electrónica y tendrás más oportunidades de ganar. Primer sorteo, 14 de octubre. Super Selectos, tu Super. Promoción válida del 1 de octubre al 18 de noviembre. El cuarto segmento de debate gracias a Cosavi DRL. Si necesitas carro y tu dinero no te alcanza, Cosavi DRL es la mejor opción para comprar tu vehículo nuevo o usado con financiamiento hasta el 100%. Haz girar la ruleta regalona de Cosavi DRL, cargada de muchos premios. ¿Y cómo puedo participar? Al aperturar tus cuentas de ahorros y depósitos a plazo, presentando tu DUI, NID y comprobantes de origen de fondos, y listo. A girar la ruleta regalona de Cosavi DRL. ¿Y cuáles son los beneficios de ser asociados? ¡Muchísimos! Te vuelves asociado y copropietario de la cooperativa. Rentabilizamos y maximizamos tus ahorros. Cosavi DRL, tu crecimiento es nuestro compromiso. Bueno, vamos con Francisco Bonilla para saber qué dicen los amigos televidentes esta noche. Buenas noches, Francisco. Un placer saludarles. Buenas noches. Dice Rafael Mengíbar, El Salvador urge de una profunda reforma fiscal y definir de una vez un modelo económico entre y para salvadoreños ante la economía mundial antes de adquirir más deuda. Afirma Emilio Monterrey, dice, lo primero que debe de tener el presupuesto es el fiel cumplimiento de las leyes, cumpliéndolas sobre la base de un criterio técnico y no de otra índole, donde con amaño se le da preponderancia a grupos e intereses políticos y, ojo, eso de gasto reservado ya no debe de ser incluido. Rodolfo Rodríguez, sobre lo que plantea el señor ministro del crecimiento del 43% más que el año anterior, dice, claro, subieron las remesas porque aporte interno muy poco. Mario Figueroa dice, por favor pregunte cuándo firmará los contratos colectivos como el de la ANDA. José dice, ¿de cuándo acá tener un techo de incrementos del 5% en el presupuesto? Este debe consumirse. ¿Por qué mejor no bajar 5 puntos y tener un presupuesto más austero? Pregunto. Dicen del Movimiento Ciudadano, se sabe que la Policía Nacional Civil presentó el proyecto de escalafón para el personal administrativo. ¿Fue Hacienda quien detuvo que fuera en el presupuesto? Pregunta del Movimiento Ciudadano. Vamos al estudio para la respuesta del señor ministro. Hacienda detuvo de la Policía Nacional, dijo, ¿no? No sí. Entendí bien la última pregunta. Bueno, el escalafón. Comenzamos por esa, ¿no? Sí, comenzamos por esa. Y la PNC ha hecho, bueno, debo volver a mencionar lo que dije al principio.
recibimos unas solicitudes de requerimientos de incrementos de gasto por el orden de 1.000 millones. Y nosotros debemos de hacer cumplir la ley, porque realmente si no cumplimos la ley de responsabilidad fiscal, nosotros mismos crearíamos insostenible el país. Y ahora tenemos un balance primario, es decir, tenemos una consistencia en las finanzas públicas que está siendo reconocida por los organismos y eso nos da mucha apertura a préstamos de inversión pública. Creo que es importante mantener esa regularidad de las finanzas y por eso es que en muchos aspectos el Ministerio de Hacienda en particular no dio su opinión favorable. Y debo reconocerlo porque si nosotros le hubiéramos aprobado la cantidad de recursos que estaban solicitando, entonces no estuviéramos cumpliendo la ley y probablemente ya estuviéramos en una discusión mucho más fuerte de lo que se ha generado con los 1.400 millones de brecha no financiada. Estamos todavía revisando los contratos colectivos de algunas instituciones, pero esos contratos colectivos deben estar en el marco de la ley. De lo contrario, el Ministerio no los va a aprobar. Ok. Había un comentario primero que decía que lo primero que el presupuesto debe tener es el fiel cumplimiento de las leyes. Yo creo que es importante, hemos hecho el esfuerzo por cumplir todas las leyes vigentes. Digamos, un tema claro que se ha discutido por mucho es el tema del escalafón de salud, por ejemplo. El artículo 12 dice que el escalafón de salud tiene que ser un 3, un 5 y hasta un 8%, recuerdo más o menos. Pero también el artículo 13 dice que la escala salarial se revisará año con año, depende de los factores económicos y de precios. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que se va a revisar la escala en función de la economía y de la inflación. En otras palabras es eso. Entonces, lo que nosotros hacemos es, miren, el escalafón está en 8% y creemos que en aquel momento, en el año 96, teniendo una economía que crecía al 11% nominalmente, pues no había problema porque el escalafón era menor. Pero ahora lo que queda es que tenemos una economía que crece al 4,6% y se estaba diciendo, no, todos debemos subir al 8%. Entonces la política a la cual llegamos el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda es que íbamos a generar una escala progresiva. Una escala progresiva significa que aquellas personas que ganan menos de $1.000 iban a recibir el 8%, aquellas personas que ganan entre 2.000 y 3.000 el 4% y aquellas personas de 2.000 a 3.000 el 2%. Sobre esa base creemos que estamos cumpliendo la ley, pero después, digamos, yo no esperaría que exista, digamos, por parte del Congreso algún nivel de presión por decir, mire, pero entonces no está dándolo todo, yo no voy a incumplir la ley de responsabilidad fiscal. Ese es mi mandato y he hecho una declaración jurada a la Asamblea Legislativa en la cual estoy cumpliendo con la ley de responsabilidad fiscal bajo los parámetros que me da la misma economía. Entonces, sobre esa base creo que estamos cumpliendo todas las leyes y estoy totalmente de acuerdo con Rafael Mengíbar, porque él dice, debemos de hacer una reforma fiscal. Mire, si para tener una reforma fiscal, primero pensemos en qué país queremos, qué nivel de industria, qué nivel de salud, qué nivel de educación, y entonces sí vamos a pensar en aquella gran reforma fiscal. Pero mientras no consideremos qué país queremos, entonces pensar en una reforma fiscal sería coyuntural. Primero pensemos en qué país queremos y luego pensemos cómo lo vamos a financiar. Okay. Algo de la remesa, una pregunta, creo que tú la apuntaste mejor sobre la remesa. Él hablaba, la persona ahí, no anoté el nombre, que el 43% había incrementado la inversión. Él hablaba de inversión pública, privada a través de remesas. No, yo necesito aclarar esto. Es la inversión pública la que ha crecido 43% más que el año pasado. Eso es importante. Entonces, por eso es que estimamos que a diciembre de este año la inversión va a llegar a 770. Y eso es lo que está ayudando al crecimiento de la economía, más allá de todos los esfuerzos que hay de inversión privada. Hay grandes proyectos de construcción en el país, uno los puede ver, digamos, las grandes megaconstrucciones que están haciendo, y eso está generando también empleo. Otra pregunta era sobre contrato colectivo de ANDA.
Por eso repito, digamos, estamos revisando todos los contratos colectivos que estén en el marco de la ley. Y no se va a hacer nada si no se puede dentro de los límites que fija la ley de responsabilidad fiscal. Es correcto. Alguien decía, ¿por qué en vez de aumentar no bajar 5 puntos? Bueno, yo creo que eso va a poder ser posible una vez que haya presupuesto por programas con enfoque de resultados. Es decir, una vez que nosotros veamos cuál es el resultado al que queremos llegar, aquellas instituciones que no logren los resultados seguramente van a ser las instituciones más castigadas. Nelson, muchísimas gracias por estar esta noche. Encantado, Nacho, creo que de estar aquí. Ha sido importante escucharte y aclarar muchas cosas. Siempre a sus órdenes, siempre atendiendo pues las necesidades de la población en la mayoría de lo posible. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias nuevamente. Gracias a usted, amigo televidente. Los espero mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.